EGACAL, Escuela de Derecho. Muy buenas tardes. Queremos a partir de este momento darles la bienvenida para este momento, esta actividad que aquí en EGACAL nos genera una gran alegría, que es la presencia del doctor Sergio García Ramírez, reconocido jurista mexicano y que ha tenido la bondad, ha tenido la generosidad, ese acto de desprendimiento de poder aceptar esta invitación de EGACAL, Escuela de Derecho, para que pueda estar con nosotros compartiendo algunos minutos y que en rigor, al mismo tiempo que queremos expresarle la gratitud al doctor García Ramírez, queremos también expresar la gratitud al doctor Adrián Polanco, quien ha sido también docente, también visitante de esta casa, quien ha sido el puente, ha sido generalmente la comunicación, el nexo, para que luego de una coordinación orgánica, con muchas comunicaciones y sobre todo con esta alegría de la posibilidad de tenerlo al doctor Sergio García Ramírez. Así es que nuevamente lo saludamos, le damos la bienvenida y con él a cada una de las personas que nos siguen. Déjeme decirle que tanto al profesor Polanco, compatriota y amigo mío, como a usted, mi querido maestro don Guido, les agradezco mucho la invitación que me han hecho para participar en esta jornada en la Escuela de Derecho EGACAL sobre un tema que estimo yo es de suma importancia para el desarrollo del derecho interamericano de los derechos humanos y muy particularmente para la defensa de los derechos y las libertades de los individuos. Me refiero al control de convencionalidad, que es la materia de mi charla, de mi breve charla, que ciertamente no será una conferencia magistral, aunque se le haya dicho así, sino una charla para exponer puntos de vista personales a propósito de esta cuestión. El control de convencionalidad como garantía del respeto de los derechos humanos y de las libertades de los individuos. Como sabemos, los derechos humanos anidaron inicialmente en disposiciones internas, en las grandes declaraciones del final del siglo XVIII y en las constituciones de los estados emergentes. A partir de ese momento no existía el derecho internacional de los derechos humanos, existían los derechos nacionales y en ellos el derecho constitucional, donde se alojaron los derechos y las libertades fundamentales. Con el tiempo se advirtió lo que parecía evidente, desde un principio se pudo haber notado, los estados son quienes vulneran los derechos humanos y por lo tanto el tema de la tutela internacional es un tema necesario. Debe transitar del plano nacional al plano internacional y es de esta suerte que creamos lo que hoy se halla en boga, que ha adquirido gran amplitud y presentación, que es el derecho internacional de los derechos humanos y sobre todo su vertiente interamericana para los países de nuestra área, de nuestra región. Paulatinamente, esta internacionalización del derecho constitucional tuvo una correspondencia, un manejo de regreso en la constitucionalización de los tratados internacionales. Y ahora tenemos un derecho tutelar de los derechos humanos de doble fuente. La fuente nacional, que corresponde a nuestras mejores tradiciones constitucionales, que está en los textos fundamentales de los países de nuestra América y en otros muchos, por supuesto, y la fuente internacional, que ha permitido el ingreso de la normativa internacional en el derecho nacional. Bueno, sentada esta base, sentado este recuerdo acerca del proceso que se ha dado de internacionalización del derecho constitucional y luego constitucionalización del derecho internacional, a tal punto que hoy hablamos de constituciones convencionalizadas. Sentado pues este principio, quiero yo decirles que cuando yo me refiero al control de convencionalidad, le agrego siempre una palabra, porque creo que así debe ser. Le agrego la palabra jurisdiccional, control jurisdiccional de convencionalidad.
Me parece que es una tarea propia, es una función propia de los órganos jurisdiccionales, de la función jurisdiccional y no de cualquier otro agente del Estado, que puede ser muy respetable y que, claro, está obligado a respetar el derecho internacional, pero la misión de contralor, la misión de control, es naturalmente una misión judicial, tanto en origen, en la raíz de la jurisdicción, como en su actualidad. Bueno, dicho pues que estoy aludiendo a un control judicial o jurisdiccional, más ampliamente, de convencionalidad, hay dos fundamentos, dos datos básicos a los que me quiero referir. Por una parte, los tratados de derechos humanos. Estamos hablando de convencionalidad, no de constitucionalidad. Al hablar de convencionalidad nos estamos refiriendo a los convenios internacionales, a los tratados internacionales, a los pactos internacionales, es decir, a estos instrumentos que reflejan el acuerdo de voluntades entre los estados en ejercicio de su soberanía. Una vez calzada la firma de los estados en estos tratados internacionales, son de obligatoria observancia para los estados que se han comprometido no a menguar o mermar su soberanía, sino a ejercerla en función de la tutela nacional e internacional de los derechos humanos. Por lo tanto, vale la pena que nos refiramos a estos temas, tratados por una parte, y por otra parte al personaje que los aplica en el control, que es el órgano jurisdiccional, que es el juzgador. Entonces, permítanme que ingrese muy brevemente en la atención de ambos puntos. Primero, los tratados. Son acuerdos de voluntades entre estados, pueden haber los tratados bilaterales o multilaterales. Los de derechos humanos regularmente son tratados multilaterales, que abarcan al mundo entero, como el Pacto Internacional de Naciones Unidas sobre derechos civiles y políticos, o económicos, sociales y culturales, o que abarcan a una región del mundo, como la Convención Europea de Libertades Fundamentales, la de Roma de 1950, o, para nuestros propios efectos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, a la que conocemos también como el Pacto de San José. Bueno, estos tratados son vinculantes, no son proclamaciones puramente políticas, que serían valiosas, éticas, que también serían valiosas, principios jurídicos sin poder de obligar, son obligatorios, de obligatoria observancia para todas las autoridades del Estado firmante, que además ha ratificado o se ha adherido al tratado internacional. Y por otra parte, se supone que son tratados congruentes con el espíritu de las constituciones nacionales, porque tanto los tratados como las constituciones se proponen defender la dignidad humana, exaltar la dignidad humana, recoger derechos y libertades. Así que no debiera existir una oposición entre la legislación local y la legislación o la normativa internacional, porque ambas en un Estado democrático, en un marco democrático, tienden a lo mismo, a la tutela del ser humano. Los tratados internacionales, los convenios cuyo control forma la materia del control de convencionalidad, tienen algunos rasgos especiales con respecto a otros tratados internacionales. Hay aspectos comunes, por supuesto, pero también hay rasgos especiales. Primero, se dice que los tratados o convenios o pactos o convenciones sobre derechos humanos son eso, especiales con respecto a otros tratados, porque no solamente afectan, como esos otros tratados, las relaciones interestatales, sino atañen a los derechos del individuo, a los derechos del ser humano, que no es la materia de los otros tratados. Los otros tratados imponen derechos y obligaciones entre estados, entre potencias, pero los de derechos humanos imponen, claro está, derechos y obligaciones entre estados, pero sobre todo obligaciones de los estados con respecto a los seres humanos, que son ahora un punto de atención focal de la humanidad, que atañen a todos los países del planeta
que han adoptado el esquema democrático para regir su vida, para regir sus acciones. En ese sentido, el individuo es el protagonista, el actor, el destinatario fundamental de los tratados de derechos humanos y por eso se dice que son especiales. En segundo término, el orden de exposición pues, puede ser arbitrario, para efectos puramente pues, expositivos. En segundo término, estos tratados internacionales imponen a los estados ciertos deberes, ciertas obligaciones a los que llamamos o a las que llamamos generales. Si ustedes, amigas y amigos, profesores de Derecho, estudiantes de Derecho, abren la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que quizás tienen ahora mismo sobre sus pupitres, en sus escritorios, o por lo menos en su recuerdo, advertirán que los primeros artículos de esta convención no enuncian derechos y libertades que vienen después. Los primeros dos artículos de la convención de lo que hablan es de los deberes de los estados. Los deberes que llamamos de respeto, de garantía, de adopción de medidas y de la colaboración de los estados para el imperio de los derechos humanos. La jurisprudencia de la Corte Interamericana, que es el órgano oficial, el intérprete supremo de este tratado, de la Convención Americana, el Pacto de San José, ha analizado con detalle en qué consisten estos deberes de respeto, de garantía y de adopción de medidas. El de garantía es particularmente vigoroso, es un deber particularmente intenso, pero en fin, no me quiero internar en cada uno de los deberes porque no habría tiempo para hacerlo. En tercer término, amigas y amigos, los tratados internacionales sobre derechos humanos cuentan, y este es un rasgo muy suyo, muy característico y muy relevante, cuentan con órganos propios de supervisión. Lanzar un tratado, firmar un tratado sin proveer de observancia, sin proveer de medios de observancia que vigilen el cumplimiento del tratado, pues puede ser una proclamación de buenas intenciones, pero buenas intenciones está colmado, se dice, el camino del infierno. Y aquí se trata de abrir el camino del paraíso, no del infierno. Y por lo tanto hay que crear órganos que se ocupen de supervisar, de vigilar que estos derechos fundamentales previstos en los tratados sean efectivamente observados, sean efectivamente practicados y que los estados cuenten con conciencia clara y dispongan un respeto estricto de los derechos y las libertades. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tiene un órgano de supervisión que es el muy famoso Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y todos los otros grandes tratados de derechos humanos cuentan con un órgano de supervisión que es intérprete del tratado, que es favorecedor de la aplicación del tratado, que es vigilante sobre la observancia del tratado. No es un órgano jurisdiccional, no es un órgano legislador, pero sí un órgano supervisor. Comités, comisiones. Para nosotros, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es ampliamente conocida en nuestro continente, es ese órgano instituido por el Pacto de San José para promover los derechos humanos, pero al mismo tiempo para vigilar su cumplimiento. Y claro, luego la Corte Interamericana, sí, es un órgano jurisdiccional, cuyas sentencias y opiniones consultivas tienen valor imperativo, deben ser cumplidas, deben ser atendidas, no porque lo diga la Corte, sino porque lo dice la Convención Americana que han suscrito y con la que se han comprometido los estados partes en esa convención. Dice la Convención Americana que los estados que se someten a la competencia contenciosa se obligan al cumplimiento de las decisiones de la Corte, de las interpretaciones que aporta la Corte sobre los tratados de este mundo interamericano. Estos son los órganos propios de supervisión. No se montan caprichosamente sobre las soberanías estatales, sino que recogen la encomienda que los estados soberanamente les han atribuido al firmar, ratificar o adherir a un tratado internacional.
Yo lo quiero dejar muy claro porque en ocasiones hay duda acerca de si esto menoscaba la estima, la soberanía de un Estado. Bueno, el Estado que no quiere formar parte de una convención simplemente puede abstenerse de firmarla, dar la vuelta, dar la espalda a la convención. Pero cuando un Estado, por su orientación democrática, por su filiación humanista, firma y ratifica, ese Estado queda obligado por el Tratado Internacional. Además, como un rasgo adicional, diría yo que estos mismos tratados hoy cuentan con órganos internos de supervisión. Los tribunales interiores, los tribunales internos domésticos, los tribunales nacionales, que forman parte del Estado obligado, que no son ajenos al Estado que se obligó al cumplimiento del tratado, deben a su vez recoger los términos de los tratados y aplicarlos en sus propios pronunciamientos a la hora de ventilar procesos judiciales, a la hora de resolver litigios. Los jueces, los tribunales, los magistrados, no son una parte flotante de los estados, una parte ajena a los estados, son parte de los estados. Y cuando un estado se obliga a cumplir un tratado, se obliga integralmente e incorpora en ese deber a los órganos jurisdiccionales que van a ejercer el control de convencionalidad, entre otras cosas, que van a aplicar el derecho internacional, entre otras cosas. Así que esto es muy importante. Y finalmente, para no abrumarles con muchos detalles, los tratados internacionales sobre derechos humanos forman parte hoy día de lo que llamamos el bloque de constitucionalidad. Cuando yo soy un hombre mayor, muy mayor, estudié la carrera de Derecho y se me preguntaba en aquel entonces por mis maestros cuáles eran los derechos humanos, naturales o básicos, fundamentales, pues yo podía decir cuáles eran leyendo los primeros preceptos de mi Constitución. Y ahí se agotaba el texto constitucional, no había más. Hoy día no se agota ahí el texto constitucional. Ha surgido este nuevo concepto de bloque de constitucionalidad que incorpora en el más alto nivel otras materias que no están contempladas literalmente en una constitución. Forma explícita, mencionemos los tratados internacionales. Los textos más modernos, producto de la gran reforma constitucional de América Latina y otros, nos dicen que estos derechos y libertades previstos en tratados tienen el mismo rango de los derechos constitucionales y deben ser considerados con esa jerarquía cuando se trata de favorecer las libertades y los derechos de los individuos. A esto llamamos el bloque de constitucionalidad. En México la expresión no ha hecho fortuna, se ha sustituido por otra expresión que significa prácticamente lo mismo. Es un parámetro de control de constitucionalidad. Se dice, este parámetro de control de constitucionalidad abarca los derechos previstos explícitamente en la Constitución y también los previstos en los tratados internacionales. Ahora bien, paso a otro capítulo de esta modesta exposición, comparto con ustedes algunas reflexiones. Ha habido tradicionalmente una cierta distancia, algunos dirían pugna o antinomia, entre el derecho internacional y el derecho nacional. Establecido ya un derecho internacional, establecido un derecho nacional, pero nos solemos preguntar si hay conflicto entre ellos, si hay tensión entre ellos, y finalmente cuál de ellos es el que, llegado el caso, debiera prevalecer. El tema es muy interesante, es muy relevante y ha llevado o ha guiado muy copiosas controversias y reflexiones. Pero miren, para evitar o para moderar o para encauzar estas reflexiones sobre la prevalencia o no de un órgano sobre otro, de un orden sobre otro, lo que conviene hacer, y se ha estado haciendo, es tender puentes, no favorecer conflictos que no benefician al ser humano,
sino lo menoscaban, lo empobrecen en su tutela y en su libertad, sino tender puentes para que ese derecho internacional transite hacia el orden jurídico interno y pueda aplicarse directamente y beneficiar inmediatamente a los individuos sin este debate de qué es lo que predomina, si una constitución o un tratado internacional, porque ambos finalmente tienen que servir a la gran causa del ser humano. Entonces, en este tendido de puentes hay vías diversas para el tránsito de lo internacional hacia lo nacional. Hay un puente constitucional. Muchas de nuestras constituciones, ustedes conocen la suya, yo conozco la mía y hay otras muchas más, en nuestra América, producto de reformas más o menos recientes, constituciones que dan a los derechos previstos en los tratados el mismo rango, que lo dije hace un momento, de los derechos previstos inmediatamente en las constituciones, y que encomiendan a las autoridades nacionales la observancia puntual de esos derechos y libertades internacionales. Este es un puente que tienden las propias constituciones y lo hacen en forma expresa, ya no a través de interpretaciones siempre discutibles, siempre arriesgadas, sino en forma expresa. Me parece que es un buen modo de zanjar el problema y de decir lo que prevalece es el ser humano. Lo que prevalece es el derecho y la libertad del ser humano. Y en esa prevalencia coinciden Constitución y tratados. Y enhorabuena que lo diga la Constitución misma para evitar debates innecesarios y a la postre perniciosos. Hay un segundo puente, el puente legal. Leyes internas que aluden a la aplicación también interna, ya no constitucionales, sino legislación secundaria, reglamentaria, a la aplicación de tratados internacionales. Hay también un puente político que se refleja en algo que está muy a la vista, muy de moda hoy día, que son las llamadas políticas públicas. Las políticas públicas, programas de acción impulsados por el Estado y por la sociedad misma, sobre distintos rubros: protección de las mujeres, protección de la niñez, protección o cuidado de la salud, todas estas atenciones de una sociedad y de un Estado, pues anidan en las políticas públicas y recogen, a veces en forma literal, como una copia fiel, las proclamaciones de los tratados internacionales. En mi México, en mi país, pues muchos programas así proceden, recogen los términos de un tratado internacional y los incorporan en el documento de programas de políticas públicas. También se necesita un puente cultural. Esto es muy importante, queridos amigos, queridas amigas, un puente cultural, porque si no hay una cultura militante, convencida en materia de derechos humanos, todo lo demás puede quedar en suspenso, todo lo demás puede quedar en el aire. Si no hay una cultura social, un movimiento social cultural de respeto al ser humano, de respeto al orden jurídico como causa para la solución de los conflictos, las normas constitucionales, las normas legales, las normas de los programas políticos pueden quedar como buenas intenciones, pueden quedar como enunciados que no se trasladan, que no aterrizan en la realidad. Entonces es indispensable una cultura de derechos humanos. Y finalmente hay un puente, y en esto yo quisiera cargar el acento porque es el tema de mi charla, hay un puente jurisdiccional. Hace tiempo los tribunales nacionales operaban de espaldas al derecho internacional. Solían decir, bueno, a mí no me atañe el derecho internacional, ese es un tema para las cancillerías, para los poderes ejecutivos, quizás para los legisladores, pero yo, órgano jurisdiccional, no soy dependiente, no soy aplicador de los tratados internacionales. Hoy ya no pensamos así. Ya no pensamos así porque si así pensáramos, arruinaríamos todo el aparato de tutela de los derechos humanos. Hoy sabemos que los juzgadores, que son parte del Estado, los juzgadores que son parte del Estado, deben atenerse a los tratados internacionales y de hecho recogen o reciben
en sus sentencias, el acto típico de un juzgador, la sentencia, los mandamientos del derecho internacional. Y al hacerlo, revisan su propia legislación interna y su propia conducta interna y ejercen esto que llamamos el control de convencionalidad. Es decir, la adecuación, el ajuste, la observancia interna del orden convencional, de los tratados internacionales. Llevan a cabo un control para que efectivamente se cumplan los tratados internacionales. Por razones obvias, históricas, prácticas, estamos más familiarizados con el control de constitucionalidad, con el hecho de que los jueces apliquen las constituciones a la hora de valorar las leyes internas y la conducta interna de un Estado. Pero bueno, ha surgido el control de convencionalidad, ha surgido el derecho internacional, particularmente de los derechos humanos, y hoy día este control que deben ejercer los juzgadores, claro, estoy hablando en términos generales, no estoy queriendo entrar en detalles, serían para mí inabarcables. Este juzgador no solamente tiene que ceñirse a la Constitución, sino también al derecho internacional, ejerciendo el control de constitucionalidad. Esto caracteriza el desarrollo de los órganos judiciales. Alguna vez se dijo que los jueces eran, lo dijo Montesquieu, con una expresión muy afortunada en su tiempo, se dijo que los jueces eran la boca que pronuncia las palabras de la ley. Y se dijo que los jueces eran un poder judicial, un poder menor, si lo comparábamos con el Ejecutivo y el Legislativo, que gozaban de verdadera fuerza, de verdadera autoridad. Bueno, esto va siendo cada vez más un capítulo de la historia, de una historia cada vez menos reciente. Hoy los juzgadores son agentes de la renovación jurídica. Hoy los juzgadores hacen interpretaciones, claro, no caprichosas, no arbitrarias, lúcidas, inteligentes interpretaciones para procurar que sus sentencias, que sus resoluciones puedan legarse bien, adecuadamente, a las constituciones y a los tratados internacionales. A esto llamamos el control interno de convencionalidad. Ahora voy más directamente al control de convencionalidad. Habiendo dado esto, habiendo dicho lo anterior, que de alguna manera el sustento de lo que paso ahora a decir. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un gran tribunal tutelar de los derechos fundamentales creado por los países americanos, con la presencia muy significativa, con las aportaciones de muchos juristas, de muchos hombres y mujeres progresistas de nuestras naciones. La Corte Interamericana ha producido ya una muy amplia jurisprudencia, como es propio de un tribunal internacional, no tan numerosa quizá como las Cortes Nacionales, indudablemente, pero una muy importante y amplia jurisprudencia. Y dentro de esa jurisprudencia ha creado lo que podríamos llamar la doctrina del control de convencionalidad. Se ha ocupado en muchas materias de explicar qué es el control de convencionalidad. Para nosotros el concepto es novedoso, la práctica no, que las cortes internacionales siempre hacen control de convencionalidad, es su función. Los jueces internos resistían un poco, cada vez menos, a hacer un verdadero control de convencionalidad. Bueno, en un caso muy importante que conoció la Corte Interamericana, el llamado caso Hellman por el apellido del personaje de nuestro mundo latinoamericano, que planteó la materia ante la Corte Interamericana, finalmente, que llegó a la Corte después de haber transitado por la Comisión. En el caso Hellman, pues, la Corte Interamericana dijo lo siguiente, son 3 renglones que leo sin abrumarles. El control, dijo, es, comillas, una institución que se utiliza para aplicar el derecho internacional de los derechos humanos, y específicamente la Convención Interamericana y sus fuentes, incluyendo la jurisprudencia de este tribunal, de la Corte de San José.
de la Corte Interamericana. Aquí cierro las comillas. Después, el control de convencionalidad, un instrumento para asegurar la aplicación del derecho internacional. No basta con que estén bien dispuestos otros órganos del Estado, como puede ser el Ejecutivo a través de su Cancillería y otras agencias, o el Congreso de una república. Es necesario también que los jueces, los juzgadores, estén bien dispuestos. Y por eso, dice el caso Hellman, que es una institución que se utiliza para aplicar el derecho internacional, interamericano de los derechos humanos. Bueno, esa es una descripción muy amplia, muy genérica. Pero yo quisiera agregar a esa descripción muy amplia, sin pretender corregirla, por supuesto, simplemente complementarla, algunos conceptos que me ayuden a explicar mi punto de vista acerca del control de convencionalidad y que contribuyan a la formación de un criterio por parte de quienes me hacen, como son ustedes, el honor y el favor de escucharme. El control de convencionalidad, diría yo, sumándome a, se dijo en caso Hellman, y ampliándolo, es un procedimiento de congruencia, de organización ordenada y congruente entre los órdenes jurídicos nacional e internacional. Se procura a través de control de convencionalidad conferir congruencia a estos dos órdenes, mirando lo que dice el orden jurídico internacional y verificando que coincida, que sea armonioso el derecho interno con ese orden jurídico internacional. Pero además tiene efectos, ese procedimiento de congruencia tiene efectos vinculantes. De nueva cuenta, no se trata de una proclamación ética, de una proclamación política de buenas intenciones, sino que se trata de un acto resolutivo, con efectos imperiosos, con efectos vinculantes, como lo tiene cualquier sentencia, que no es una oración, simplemente invocando la buena conciencia de los litigantes, sino un acto con imperio propio, un acto vinculante. En el plano internacional, cuando ese control lo hace la Corte Interamericana, y en el plano nacional, cuando ese control lo hacen los jueces internos, los jueces domésticos, que tienen la obligación, voy a insistir en esto, que ya no sea necesario insistir tanto, que tienen la obligación de atenerse también al derecho internacional de los derechos humanos, porque forman parte del Estado que se comprometió a través del Tratado del Pacto de la Convención. ¿Y qué es lo que se propone con el control de convencionalidad? También esto es importante para definir en qué consiste. ¿Qué es lo que se propone lograr el control de convencionalidad? Primero, la mejor protección de los derechos y libertades de la persona. No milita contra la persona, no es indiferente con respecto a la persona, sino que se propone brindar al ser humano, brindarnos a nosotros, seres humanos, en fin de cuentas, la mayor y más amplia, la más profunda y perfecta protección que sea dar a los derechos y a las libertades de los que somos titulares, bajo un criterio rector que llamamos pro persona, es decir, en favor de la persona. Lo que más favorezca, lo que mayor dignidad reconozca, lo que pueda ser más benéfico para el individuo, para la persona, es lo que pretende el control de convencionalidad, porque se supone que es lo que pretende en una sociedad democrática el derecho constitucional y lo que se propone alcanzar el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, primero es la mejor protección de nuestros derechos y de nuestras libertades. Ese es el propósito mayor, mayúsculo, del control de convencionalidad. Segundo, se propone también lograr y mantener la integridad y la operación del sistema internacional de tutela de los derechos humanos, y particularmente lo que nos concierne ahora, el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Nos ha llevado mucho tiempo, pero mucho,
a partir de la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, que fueron devastadoras, construir con el esfuerzo, con el mejor esfuerzo de muchas naciones, del mundo entero y de América, construir un sistema internacional. Uno ahora lo dice fácilmente, habla uno del sistema internacional o del sistema interamericano como algo que ya está ahí, que ya se ha conseguido, como algo que allá opera, pero construirlo desde cero prácticamente, o desde ideales morales e ideales políticos, ha costado mucho trabajo. Ha sido necesario vencer múltiples resistencias enormes, poderosas, mover las piedras en el camino, y esas piedras que venían de siglos, de antiguos conceptos sobre el quehacer y la función del Estado y la situación de los individuos, esas piedras han sido removidas paulatinamente, no en forma total, pero paulatinamente, y por ello el control de convencionalidad se propone mantener vivo estos sistemas de protección internacional de los derechos humanos, atrayendo esa protección hacia el plano nacional, integridad y operación de este sistema que hemos construido con un enorme esfuerzo los Estados americanos, entre ellos, por supuesto, Perú, y entre ellos, por supuesto, México. Es conveniente que Perú y México y todos los demás estados de nuestra América Latina, por lo pronto, porque los del extremo septentrional todavía no concurren, pero los de nuestra América mantengan vivas las promesas del sistema interamericano y su compromiso con la dignidad humana. En tercer término, dado que los intérpretes para el control de convencionalidad son los juzgadores, se propone también elaborar un corpus juris, un cuerpo normativo, o como también se suele decir con la expresión latina, un ius commune, un derecho común a todos los estados, a todas las repúblicas de nuestra América, haciendo que las opiniones judiciales concurran en lo que llamamos el diálogo jurisdiccional. Cuando hablamos de diálogo jurisdiccional, algunos podrían pensar que se trata de unas reuniones de buena voluntad entre jueces de distintos países y también los internacionales que coinciden socialmente, que celebran estos eventos de manera social y constructiva, que comparten puntos de vista. No, es mucho más que eso. Es forjar criterios jurídicos comunes y compartidos a todos los estados americanos, con base en las convenciones que rigen para todos los estados americanos. Este es el jus comune, ese es el derecho común, este es el cuerpo jurídico, este es el corpus juris del sistema interamericano que va caminando, que va marchando a través del control de convencionalidad, que supone que los estudiosos, los aplicadores y entre ellos los jueces vayan coincidiendo en lo que dicen los preceptos, en la interpretación de los preceptos y en la mejor forma de tutelar, de custodiar los derechos y las libertades del ser humano. También ayuda el control de convencionalidad, también se propone el control de convencionalidad a evitar el desorden, la inseguridad y la injusticia, y a cumplir las llamadas obligaciones generales del Estado. Recuerden ustedes que hace no muchos minutos, aunque quizás para ustedes ya son muchos los que he ocupado, pero yo diría que no muchos minutos, me referí a las obligaciones generales que los tratados internacionales establecen en relación con los estados, a la obligación de respeto, de garantía, de aplicación de medidas. Pues bien, es conveniente que el control aplicado adentro de los estados, por jueces domésticos, por jurisdicciones internas, opere con eficacia, porque de no ser así, amigas y amigos, los problemas que los resolvamos adentro, vamos a tener que resolverlos afuera, a través de una depuración externa de lo que podemos depurar interiormente. Si los juzgadores domésticos y los juzgadores internos
aplican sanamente la Convención Interamericana y destacan las coincidencias y la forma de defender al amparo de la legislación interna e internacional los derechos y las libertades, ya no será necesario, sería impertinente llevar el problema ante una autoridad internacional, plantearlo ante la Comisión Interamericana y esperar posteriormente a que el juez internacional dicte una sentencia. Esto es innecesario. Si lo hacemos interiormente, si interiormente resolvemos nuestros problemas sin necesidad de esperar. Bueno, la doctrina del control de convencionalidad apareció hace no muchos años, digamos unos 20 años. En primer término, apareció en reflexiones doctrinales y luego en votos judiciales ante la Corte de San José. Primero, la reflexión doctrinal. Cuando algunos pensamos que, bueno, ya que había un control de constitucionalidad, ya que estábamos obligados por los tratados internacionales, convenía desarrollar un control de internacionalidad. Es lo primero que se me ocurrió como denominación para este nuevo sistema de control. Pero no suena muy bien eso de control de internacionalidad. Mejor hablamos, y esto lo hicimos después, de control de convencionalidad. Como no hay de constitucionalidad, que lo hubiera de convencionalidad. Y luego apareció esta misma idea, esta necesidad en votos particulares de algún juez interamericano, de la Corte Interamericana, quizás el juez que les habla, su amigo, que les habla desde México, apareció esto en las decisiones de algunos casos. Ejerzamos el control de convencionalidad. Y se lanzó la idea. Y esa idea, que surgió allá por el año 2001 y luego el año 2003, pronto se consagró en un caso muy famoso, el caso Almonacid, sobre violaciones cometidas en uno de los estados americanos, que, bueno, la Corte estimó que debían ser consideradas por los jueces internos, no solamente por la Corte Internacional. Y dijo lo siguiente la Corte Interamericana, en el caso Almonacid, del año 2006. Lo leo también, son unas pocas palabras, pero son muy importantes para narrar esta historia del control. Dijo que el Poder Judicial, ojo, el Poder Judicial, pero no estaba refiriendo a ella misma, no estaba refiriendo al Poder Judicial Internacional, sino al Poder Judicial Nacional. Debe ejercer una especie de control de convencionalidad. Esa expresión era todavía tibia, ambigua, una especie de, bueno, no nos atrevíamos a afirmar con expresiones más rotundas lo que queríamos decir. Una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas, ojo, normas jurídicas internas, que aplican en los casos concretos, es decir, en los litigios sometidos a los jueces, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto es, tomar la convención, tomar las normas internas, confrontarlas y buscar, procurar, generar la congruencia. En esa tarea, siguió diciendo la Corte Interamericana, yo estoy metiendo algunas palabras para hacer más clara la exposición. En esta tarea, el Poder Judicial, que aplica el control, debe tener en cuenta no solamente el tratado, es decir, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, que es la interpretación última de la Convención Americana. No porque así lo diga la Corte, sino porque así lo dice la Convención Americana, suscrita por los estados constituidos en partes de ese instrumento internacional. Y esto es muy razonable. Todas las normas están sujetas a una interpretación. La interpretación progresiva, teleológica, que cumple su misión para que estén vivos los textos normativos, pues es algo bien sabido. Las cortes constitucionales desde hace 200 años
interpretan las constituciones y esto permite que los términos de una constitución mantengan su vida, mantengan su eficacia. La más antigua constitución de nuestro continente, del sector latinoamericano, no, pero del continente en general, es la Constitución de los Estados Unidos. Tiene más de 2 siglos de vigencia y no ha sido sustituida por otra constitución. Bueno, hasta cierto punto, porque la interpretación hecha por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos y por órganos jurisdiccionales de la Unión Americana ha permitido que las mismas palabras del final del siglo XVIII digan en el siglo XXI cosas mayores, más ambiciosas, a partir de las mismas palabras. Esta es una interpretación progresiva de una norma constitucional que hace innecesario cambiar la Constitución, porque cambia al empuje de la jurisdicción, de los pronunciamientos judiciales. Bueno, pasa con la Convención. La Convención Americana data de 1969. Han pasado más de 40 años. No se ha tocado una sola palabra de la Convención Americana. Pero gracias a la interpretación evolutiva provista por el Tribunal de San José, por la Corte Interamericana, esa convención, 40 años de vigencia, ahora arropa nuevos conceptos, nuevas libertades, sin traicionar su objeto y fin, sin traicionar su intención. No es que hayamos cambiado ya el enfoque de la convención y estemos hablando de otras cosas, estemos alterando el cometido. No, lo estamos enriqueciendo, porque el mundo va cambiando, las necesidades se van modificando y es necesario adaptar las palabras de la ley a las realidades de la sociedad. Entonces, a través de la interpretación dada por los tribunales, paulatinamente se va modificando el sentido de las normas, enriqueciéndolo, mejorándolo, actualizándolo. Algo que se ha dicho en los tratados es que son cuerpos vivos. No están muertos, no desfallecieron en el momento en que se redactaron y se firmaron. No, se mantienen vivos, tienen vitalidad gracias a la interpretación. Bueno, luego vendrían otras aportaciones de la Corte Interamericana. Por ejemplo, una interpretación muy importante diciendo que el control debe ejercerse ex officio, que lo debe hacer la Corte, y esto es muy saludable. No tiene que esperar a que alguien la alegue, la novedad, a que alguien diga que existe un error, que existe una inexacta aplicación de la norma. Esto tienen que buscarlo y hacerlo los integrantes de la Corte misma está comprometida no con lo que aleguen las partes, sino con lo que debe ser desde el punto de vista de la tutela de los derechos humanos. En los términos de las competencias que tengan los juzgadores, los jueces tienen una competencia que no pueden inventar. Esa competencia debe otorgarla la ley. La ley instituye tribunales y les otorga competencias. Y además establece procedimiento para el ejercicio de esas competencias. Tampoco pueden los jueces inventar códigos de procedimientos y decir yo creo mi propia competencia y establezco mis propios procedimientos. Eso sería tiranía judicial. Eso sería un paso hacia atrás y no un paso hacia adelante en el magno principio de legalidad. Todo esto es relevante a la hora de establecer términos del control de convencionalidad. Y termino con lo que para mí es relevante destacar. Control de convencionalidad, como tantos otros conceptos, como tantas otras doctrinas forjadas al calor del quehacer jurisdiccional, no es un concepto acabado, no es un concepto perfecto en el cual todos estemos de acuerdo y que ya no tenga nada que sugerirse, que ponerse o que quitarse. Es un proceso de elaboración lo que nos debe llevar a coincidir, porque hay opiniones diferentes, amigas y amigos. Hay opiniones diferentes acerca de qué es el control de convencionalidad, de quiénes lo pueden ejercer, de quienes no lo deben intentar. Hay opiniones distintas y conviene que paulatinamente vayamos encauzando nuestras diferencias, todas ellas
al amparo de la defensa de los derechos y las libertades, todas ellas con una visión antropocéntrica, como dice Haberle, del orden jurídico, con conceptos compartidos, con conceptos comunes. Entonces, uno de los temas pendientes a mi modo de ver de solución es quiénes deben ejercer el control de convencionalidad. Ya dije que yo lo entiendo como un control jurisdiccional de convencionalidad. Creo que quienes deben ejercerlo son los jueces. Es su misión natural resolver sobre tensiones, colisiones entre intereses, pero también entre normas, y cotejar las normas y decir, esta es la que debe prevalecer, porque esta es la que se ajusta mejor al derecho internacional y a la tutela cada vez más profunda, más intensa, de los derechos y las libertades. Pero también hay una doctrina que, creo yo, prevalece numéricamente en nuestro continente, digo numéricamente porque no me sumo a sus razones, pero sí reconozco su número, una doctrina que dice no, todas las autoridades, todos los agentes, todos los órganos del Estado deben ejercer control de convencionalidad. Yo hago la salvedad de mi propio pensamiento al respecto. Todas las autoridades, los órganos y los agentes del Estado deben subordinar su conducta al derecho nacional, constitucional o secundario, y al derecho convencional, los tratados internacionales, todos. Presidentes, congresos, juzgadores, agentes de seguridad, todos. Pero eso no quiere decir que todos se conviertan en controladores, que todos ejerzan una autoridad de control. El control significa decisión. Decisión cuando hay una contradicción acerca de cuál es el extremo que debe prevalecer y cuál es el que no debe ser aplicado, e inclusive cuál es el que debe ser expulsado del orden jurídico por contravenir el derecho internacional. Esto no es propio del Poder Ejecutivo. Esto no es propio del Poder Legislativo. Es propio del órgano jurisdiccional. Si el Poder Ejecutivo, presidente de una república, primer ministro, en fin, si el Poder Ejecutivo o el Parlamento advierte que uno de sus actos no es convencional, es anticonvencional, lo que tienen que hacer es modificar el acto. Lo que tienen que hacer es legislar de nuevo si se trata del Parlamento. Lo que tienen que hacer es aplicar de otra forma si se trata del Ejecutivo, pero no expulsar normas. No quisiera yo que un presidente de república se convirtiera en un controlador como si fuera órgano judicial y resolviera por sí y ante sí qué normas aplica y cuáles no, cuáles mantiene dentro del orden jurídico interno y cuáles expulsa. Para eso sirve el órgano jurisdiccional, simplemente por garantía del principio de legalidad y para mayor seguridad de las personas. El judicial es el supremo contralor de la justicia y de la seguridad. No es que esté por encima de los otros poderes, hay una división de funciones, pero la función contemporánea del Poder Judicial ya no está subordinada al Ejecutivo, está subordinada a la ley. Y la ley, atribuyéndole al juzgador facultades, atribuciones, debe atribuirle, si es el caso, la misión de controlar la convencionalidad para garantía de los ciudadanos y para el buen desarrollo del control de convencionalidad. Mi querido y distinguido doctor y amigo don Guido César Águila, con esto espero yo haber explicado razonablemente mi idea acerca del control de convencionalidad, siempre a sabiendas de que mi idea no es la idea universal, de que puede haber otros puntos de vista, pero al menos sí debiera ser universal la idea, y en esto ojalá todos coincidamos, de que todos estos mecanismos, estos controles, estos instrumentos han sido concebidos para tutelar derechos y libertades, para tutelar al ser humano, para exaltar su dignidad. El concepto de dignidad se ha ido incorporando paulatinamente en las constituciones europeas y americanas, y es el cimiento de los derechos fundamentales, los derechos del hombre. En esto, creo yo, hay coincidencia en el seno de lo que llamamos las sociedades democráticas.
Ya en la mecánica, en el mecanismo, en la operación de instrumentos como el control de convencionalidad, puede haber diferencias que nos encargaremos con buena fe, con buena voluntad y con mucho trabajo de ir paulatinamente resolviendo para que el control se establezca finalmente en las costumbres normativas y jurisdiccionales de nuestro continente y florezca en él como comienza a ocurrir. Muchas gracias a usted, doctor. Muchas gracias a nuestros amigos de Perú y de todos los países americanos a los que saludo fraternalmente, deseándoles el mayor éxito en la solución de sus problemas y la mayor ventura para sus países y para ellos mismos. Muchas gracias. Doctor Sergio García Ramírez, somos nosotros los que una vez más queremos expresarles la gratitud por esta charla magistral, por este tema que, como usted bien lo ha señalado, nacido hace casi 2 décadas, se ha comenzado a construir y se ha ido justamente paso a paso construyendo, como se construyen las cosas vía jurisprudencialmente, ¿no? Como usted lo ha dicho, con mucho tino, con mucha prudencia, aquel famoso una especie de control de convencionalidad hasta lo que ha llegado a ser hasta nuestros días y que definitivamente es, permítame doctor, señalarle que coincidimos, esto que en algún momento la propia jurisprudencia de la Corte dijo de que todo aquel que tenga una cuota de poder puede realizar un control de convencionalidad, pareciera más bien una suerte de entusiasmo. Seguramente a lo que se quiso referir era a tener siempre presente lo regulado en la convención, pero que definitivamente son los órganos jurisdiccionales los que tienen esta labor de sobrevolar, de escanear. Y qué mejor, doctor, un control de convencionalidad que viene a ser, como lo hemos señalado aquí en EGACAL, como si fuera el tercer piso, el tercer nivel, ¿no? En algún momento era el control de legalidad lo que concitaba toda la atención. Hubo por ahí algunos extravíos en el legislador y entonces vino el control de convencionalidad. Pero resulta que hasta los poderes constituyentes, sean originarios o sean derivados, tienen también algunos desvíos en el ámbito constitucional. Entonces, qué mejor que ese control de convencionalidad. Doctor Sergio García Ramírez, profesor principal de la UNAM, ex magistrado y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor, no quisiéramos abusar más de su tiempo, han sido 60 minutos extraordinarios. Creo yo, acá recibimos los comentarios, tanto en el Zoom como en el Facebook, solamente, doctor, y una expresión de gratitud de toda la comunidad jurídica a este acto, doctor, de desprendimiento, a este acto de academia pura, de poder extender, y qué mejor con el hombre que creó, que inventó la palabra y que nos ha narrado bien cómo ha ido esto, primero de doctrina, luego en jurisprudencia, y que ahora se ha establecido, se ha ceñido como una forma de dar un permanente ayornamiento, un permanente oxígeno, una permanente juventud al tema de la Convención Americana de Derechos Humanos. Mire usted las dificultades por las que pasan nuestros países, cada uno, como diría García Márquez, que tanto gustaba de México, en su laberinto, pero que finalmente, doctor, este tipo de instituciones, pero fundamentalmente este tipo de charlas, y siguen, doctor, llegando en catarata las felicitaciones a su persona y la gratitud por esta charla magistral, aunque usted diga que no fue así, doctor, con la claridad que ha quedado establecido y sobre todo de la fuente que viene, solamente tengo que establecerle una vez más a nombre de toda la comunidad jurídica peruana. Probablemente esto también, doctor, se esté viendo y se vaya a ver, porque seguramente esto va a dar vueltas y lo vamos a replicar mucho a toda la comunidad jurídica latinoamericana. Muchísimas gracias, maestro Sergio García Ramírez, por su conocimiento, por su ponderación. Es algo que creo, doctores, tenemos que aprender todos. A veces esta suerte de huracán de violencia que nos arrastra comienza a veces con una violencia verbal,
comienza a veces con esto que es tan fácil, que es el tema de etiquetar o de juzgar, y que usted, doctor, sin proponérselo, ha hecho un ejercicio de docencia, ni una sola palabra agresiva, y cuando ha habido alguna disensión lo ha hecho con el mayor de los respetos. Doctor, muchísimas gracias. Toda la comunidad jurídica peruana que ha alcanzado y va a alcanzar esta charla, y a nombre de EGACAL, Escuela de Derecho, le expresamos nuestra gratitud. Nuevamente, doctor, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Inca, hasta México. EGACAL, Escuela de Derecho.